Un saludo muy especial a la comunidad del municipio de Gachanzipá, que nos sigue a través de redes sociales. Un saludo para los compañeros concejales, nuestra secretaria Manuela, nuestra compañera de medios y un saludo al doctor Pedro Patiño, nuestro secretario de Hacienda. Siendo las 5:20 del 25 de junio del 2025, damos inicio a la sesión programada para el día de hoy. Señorita secretaria, ¿nos colaboras con la lectura del orden del día? Muy buenas tardes para todos. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de decreto número 047-2025. Cuarto, aprobación de actas número 043-044-2025. Quinto, segundo debate proyecto de acuerdo por el cual se establecen la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachanzipá y se dictan otras disposiciones. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Partido Cambio Radical, honorable concejal Espejo Becerra, Sonia Marcela. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Beltrán Peña, Yasmín Rocío. Buenas tardes, presente. Partido Demócrata Colombiano, honorable concejal Pirabaguén Pirazán, San Roberto. Buenas tardes, presente. Partido Cambio Radical, honorable concejal Sarmiento Gómez, Luis Carlos. Muy buenas tardes, presente. Partido Cambio Radical, honorable concejal Fernández Miranda, Rubier Hamid. Buenas tardes, presente. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Sarmiento Cifuentes, Augusto. Muy buenas tardes, presente. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Prieto Rodríguez, Rafael Antonio. Buenas tardes, presente. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Zanabria Vázquez, Juan Carlos. Partido Pacto Histórico, honorable concejal Garzón López, Carlos David. Buenas tardes, presente. Partido Ecologista Colombiano, honorable concejal Rodríguez Delgado, José Joaquín. Muy buenas tardes para todos, presente. Partido Todos Somos Colombia, honorable concejal Moreno Argelo, Nacis Miguel. Buenas tardes, presente. Presidenta, le informo que hay quórum. Gracias, señorita secretaria. Continuamos, por favor. Segunda aprobación del orden del día. Compañeros, sometemos a votación el orden del día anteriormente leído. Partido Cambio Radical. Aprueba. Agrupación Política en Marcha. Aprueba. Partido Demócrata Colombiano. Aprueba. Partido Liberal Colombiano. Aprueba. Partido Pacto Histórico. Aprueba. Partido Ecologista Colombiano. Aprueba. Partido Todos Somos Colombia. Aprueba. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por 7 bancadas, 10 votos. Gracias, continuamos, por favor. Tercera lectura del decreto número 047 de 2025. Decreto número 047, junio 25 de 2025, por el cual se modifica el decreto municipal 041 de fecha 12 de junio de 2025, por el cual se modifica el artículo primero del decreto municipal número 039 de fecha 9 de junio de 2025, por el cual se convoca sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Gachanzipá, Cundinamarca. El alcalde municipal de Gachanzipá, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de la Ley 136 de 1994, modificado en lo pertinente por la Ley 1551 de 2012, y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dispone como fines esenciales el Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, generar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, seriedad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización de legalidad y la descentralización de funciones, que el artículo 315 numeral 1 de la Constitución Política de Colombia indica son atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos de consejo. Que el numeral 3 del artículo 315 y bien dispone como facultades del alcalde dirigir las acciones administrativas
del municipio asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo, representando judicial y extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Que es deber del alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 de la Ley 136 de 1994, parágrafo 2, estipula: los alcaldes podrán convocar a las sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. Que en el numeral 1 del literal del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, regula las facultades del alcalde referente a la administración municipal, establecido que le corresponde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de servicios a su cargo. Que el numeral cuarto de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, resaltar artículo 91, funciones, artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: los alcaldes ejercerán las funciones que les asignarán la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueron delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Colaborar con los consejos por el buen desempeño de sus funciones, representarles informes generales sobre su administración en la principal sesión, en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y materias de los cuales fue citado. Que el desempeño de las funciones del alcalde requiere de herramientas administrativas y de gestión ágiles que le permitan responder oportunamente a las numerosas y diversas situaciones públicas de interés general y que favorezcan además el cumplimiento de las actividades misionales previstas en el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. Que se expidió decreto municipal número 039 de 2025, por el cual se convoca a sesiones extraordinarias en el Honorable Consejo Municipal de Gachanzipa, Cundinamarca, con el fin de que esta corporación atienda sus asuntos que requieren su atención. Para ello, el estudio de análisis de debate de los siguientes proyectos de acuerdo, el cual reviste especial importancia por el adecuado funcionamiento de la administración municipal. Primero, proyecto de acuerdo número 08, por el cual se modifica parcialmente el decreto número 62 de junio de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal Mi Compromisos Gachanzipa 2024-2027 y se dictarán otras disposiciones. Que mediante el decreto municipal número 041 de 2025 se modificó el artículo primero del decreto municipal número 039 de 2025, en el cual quedó así: convocar al Honorable Consejo Municipal de Gachanzipa, Cundinamarca, a sesiones extraordinarias a partir del 11 de junio de 2025 y hasta el 25 de junio de 2025, a fin que la corporación estudie, considere y decida únicamente sobre los siguientes proyectos de acuerdo. Primero, proyecto de acuerdo número 008, por el cual se modifica parcialmente el decreto número 062 de junio de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal Mi Compromisos Gachanzipa 2024-2027 y se dictan otras disposiciones. Segundo, proyecto de acuerdo número 009, por el cual se establece la asignación salarial mensual del alcalde y de la personería municipal de Gachanzipa para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Tercero, proyecto de acuerdo número 010, por el cual se establece la escala salarial de los empleados públicos del municipio de Gachanzipa y se dictan otras disposiciones. Que mediante oficio de fecha 24 de junio de 2025 con radicado interno número 3716 de la misma fecha, la presidenta del Consejo Municipal, Sonia Marcela Espejo Becerra, solicitó plazo adicional para continuar con el estudio y trámite de los proyectos de acuerdo que actualmente se encuentran en curso de la corporación. Que en atención a la necesidad de dar continuidad al estudio y trámite de los proyectos de acuerdo en curso, se estima pertinente ampliar el término de las sesiones extraordinarias. En mérito de lo expuesto, el alcalde municipal de Gachanzipa decreta: artículo primero, modificar el decreto municipal número 041 de 2025, por el cual se modifica el artículo primero del decreto municipal 039 de la fecha 9 de junio de 2025, por el cual se convoca sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Gachanzipa, Cundinamarca. Artículo segundo, en consecuencia del artículo segundo del decreto municipal número 041 de 2025 quedará así: convocatoria. Convocar al Honorable Consejo Municipal de Gachanzipa, Cundinamarca, sesiones extraordinarias a partir del 11 de junio de 2025 y hasta el día 10 de julio de 2025, a fin de que la corporación estudie, considere y decida únicamente sobre los siguientes proyectos de acuerdo.
Primero, proyecto de acuerdo número 008 por el cual se modifica parcialmente el decreto número 062 de 2024 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal Mi Compromiso Gachancipá 2024-2027 y se dictan otras disposiciones. Segundo, proyecto de acuerdo número 009 por el cual se establece la asignación salarial mensual del alcalde y la personera municipal de Gachancipá para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Tercero, proyecto de acuerdo número 010 por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Artículo tercero. Los demás artículos no modificados continúan vigentes. El artículo cuarto. Publicar el presente acto administrativo en la página web de la entidad conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021. Artículo quinto. Remitir copia a la Gobernación de Cundinamarca de conformidad con el decreto departamental número 437 de 2020 bajo los parámetros preceptuados en el numeral 10 del artículo 315 de la Constitución Política. Artículo sexto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. Comuníquese, remítase, publíquese y cúmplase dado en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, el día 25 de junio de 2025. Juan Carlos Balbuena Abril, alcalde municipal de Gachancipá, encargado. Gracias, señorita secretaria, por la lectura del decreto 047 que modifica el decreto 041. Continuamos, por favor, con el orden del día. Cuarta, aprobación de las actas número 043, 044 de 2025. Compañeros concejales, a su correo fue enviado las actas 043 y 044 del 2025. ¿Alguna sugerencia? Señorita secretaria, ¿no hay sugerencias? Sometemos a aprobación. A votación, por favor. Partido Cambio Radical. Aprueba. Agrupación Política en Marcha. Aprueba. Partido Demócrata Colombiano. Aprueba. Partido Liberal Colombiano. Aprueba. Partido Pacto Histórico. Aprueba. Partido Ecologista Colombiano. Aprueba. Partido Todos Somos Colombia. Aprueba. Presidenta, le informo que el acta 043 y 044 ha sido aprobado por 7 bancadas, 10 votos. Gracias, señorita secretaria. Continuamos, por favor. Quinto, segundo debate, proyecto de acuerdo 009 de 2025, por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Bueno, entonces pues vamos a darle el uso de la palabra al concejal Rafael Prieto, quien es el ponente del proyecto de acuerdo por el cual se establece la escala salarial de empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Concejal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Presentar un cordial saludo a la comunidad gachancipeña, compañeros concejales, a la mesa directiva, a nuestra secretaria Manuela, Lorena de Medios, y una especial y calurosa bienvenida al doctor Pedro Patiño, secretario de Hacienda. Gracias por estar acá en el recinto, doctor. Seguramente para que los compañeros concejales podamos aprovechar el espacio y pues el momento que tenemos acá al doctor, por si hay alguna duda, sugerencia o anotación con respecto al proyecto pues que se me fue entregado como ponente, por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Agradezco, señora secretaria, leer por favor las actas de comisión. Muchas gracias. Acta de Comisión Segunda Permanente Presupuesto de Hacienda Pública número 014-2025, 19 de junio de 2025 en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, a los 19 días del mes de junio de 2025, siendo las 5:30 de la tarde, se reunieron en el recinto Luis Carlos Galán Sarmiento los integrantes de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, compuesta por los concejales Fernández Miranda Rubier Hamid, Piraboguén Pirazán Santos Roberto, Cifuentes Augusto, Sarmiento Cifuentes Augusto, Moreno Arroyo Nacis Miguel,
Prieto Rodríguez Rafael Antonio como ponente del proyecto de acuerdo número 010 de 2025, por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. La Comisión Segunda de Presupuestos se reúne con el fin de dar inicio a la siguiente orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 010 de 2025, por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Cuarto, cierre. Seguidamente se procedió a llamar a lista a los miembros de la comisión, por lo cual respondieron el llamado a lista. La secretaria informa al presidente que hay quórum. Se deja constancia que el concejal Augusto Sarmiento no asiste a la comisión programada. Segunda, aprobación del orden del día. El anterior orden del día es aprobado por 4 bancadas por un total de 4 votos. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 010 de 2025, por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. El honorable concejal Rubier Fernández presenta un cordial saludo informando que se está dando estudio al proyecto de acuerdo 010, a quien fue asignado el concejal Rafael Prieto, a quien concede el uso de la palabra. El honorable concejal Rafael Prieto presenta un cordial saludo e informa que procederá a dar lectura al proyecto de acuerdo asignado junto con sus anexos. El honorable concejal Rafael Prieto, en su calidad de ponente en proyecto de acuerdo 010, manifiesta que es importante precisar que lo que corresponde aprobar en esta instancia es una escala salarial, lo cual contempla un mínimo y un máximo conforme a lo establecido en el artículo 0660 del año 2025. Aclara que la definición del porcentaje específico dentro de dicha escala es una competencia del Ejecutivo Municipal en cabeza del señor alcalde, quien junto con la Secretaría de Hacienda el secretario de Hacienda determina el porcentaje de asignación salarial que consiste adecuado respetando los límites presupuestales y sin afectar el impacto fiscal del municipio. El concejal Rafael Prieto agrega que actualmente no es posible realizar un cuadro comparativo entre la escala propuesta y la asignación salarial vigente, ya que se trata de dos figuras diferentes, una escala salarial proyectada frente a una asignación salarial fija establecida mediante el acuerdo aprobado y la vigencia anterior señalada, que partiendo de un incremento base del 7% será el Ejecutivo quien definirá en qué porcentaje se ubicará cada cargo dentro del rango autorizado por el presente proyecto de acuerdo. El concejal Rubier Fernández, presidente de la comisión, una vez abierto el debate sobre el proyecto de acuerdo, expresa su respaldo y viabilidad al mismo, resaltando que se trata de un procedimiento que corresponde al Consejo Municipal. Señala que tanto el numeral 6 del artículo 3.3 de la Constitución Política como en la Ley Cuarta de 1992 y en el Decreto 620 de 3 de junio de 2025 se establece el marco normativo que regula la escala salarial de los empleados públicos, y en este sentido enfatiza que el Gobierno Nacional fija los límites máximos que deben ser tenidos en cuenta por el municipio de Gachancipá para la aprobación de dicha escala. Informa además que tras realizar consultas con el secretario de Hacienda se explicó que este proceso corresponde a un procedimiento técnico y normativo en el cual el Ejecutivo será encargado de definir los porcentajes de incremento salarial una vez aprobada la escala, siempre en concordancia con el marco fiscal del municipio. El concejal Onassis Moreno brinda un cordial saludo e interviene haciendo referencia a lo expuesto por el señor ponente, particularmente en lo relacionado por el porcentaje base del 7% dentro de la escala salarial. En ese sentido, plantea una inquietud respecto a si es posible que el Ejecutivo Municipal justifique y defina un alcance superior, por ejemplo, hasta un 12%, teniendo en cuenta que según la normatividad vigente el incremento puede alcanzar hasta incluso un 16%. Asimismo, señala que el año anterior el porcentaje aprobado fue del 9.5% por el Ejecutivo. Mediante el acto administrativo corresponde lo justo a los 12% dentro de los márgenes permitidos de la normatividad nacional. En este orden de ideas solicita que quede claro que la escala salarial establecida por el Consejo define los límites generales y que el porcentaje específico que se aplicará no puede quedar por escrito en el acuerdo como un valor fijo, sino que corresponde a una decisión del Ejecutivo en cabeza del señor alcalde y el secretario de Hacienda conforme a lo expuesto a la disponibilidad presupuestal y fiscal del municipio. El concejal Sandro Privaguén toma la palabra para responder la inquietud planteada anteriormente por el concejal Onassis, indicando que de acuerdo con lo establecido en el decreto 620 de 2025,
La escala salarial están basadas en el índice de precios del consumidor IPC, por tanto no resulta pertinente hacer una comparación directa con el incremento del año anterior, que fue un 12%, ya que el IPC corresponde en este periodo no es el mismo que rige para el año en el curso. Esta variación justifica que el punto de partida actual es el 7% o en su caso un valor superior dependiendo del comportamiento del IPC. Adicionalmente se refiere a la observación presentada por el asesor jurídico respecto a la necesidad de un documento que justifique técnicamente el porcentaje propuesto. Frente a ello, el concejal manifiesta que no considera indispensable dicho documento, dado que la Secretaría de Hacienda ya ha suministrado los argumentos técnicos y presupuestales que respaldan el proyecto y que este procedimiento se enmarca dentro de lo establecido por la ley. Finalmente, resalta que el incremento salarial anual es una obligación legal y no una decisión discrecional y de la Administración, razón por la cual no se genera un nuevo impacto fiscal, ya que la Secretaría de Hacienda prevé año tras año dicha actualización dentro de la estructura presupuestal del municipio. El concejal Rafael Prieto interviene para apoyar lo expresado previamente por el concejal Sandro, aclarando que no es competencia del Consejo Municipal ni de la Comisión la fijación de un porcentaje específico dentro de la escala salarial. Explica que conforme a la normativa vigente, el Consejo aprueba una escala salarial con un mínimo y un tope máximo, y que la definición del porcentaje exacto sea el 7%, el 10%, 12% hasta el 16% corresponde al Ejecutivo Municipal, es decir, al señor alcalde junto con la Secretaría de Hacienda. Destaca que la Secretaría de Hacienda, como entidad encargada de la gestión financiera del municipio, es quien determina, con base con la disponibilidad presupuestal, hasta dónde es viable aplicar un incremento salarial, teniendo en cuenta también la categoría del municipio, en este caso una categoría quinta, lo que condiciona las posibilidades fiscales del gasto. El concejal Rubier Fernández, presidente de la comisión, toma la palabra para manifestar que conforme a lo dispuesto no se evidencia un déficit financiero derivado del proyecto, dado que se cuenta con un margen presupuestal suficiente y se ha previsto un porcentaje hasta del 12%, lo cual otorga al señor alcalde y al secretario de Hacienda un rango claro y definido dentro de la cual pueden operar para realizar el ajuste salarial correspondiente en el año al curso. En este sentido, reitera que la responsabilidad del ajuste puntual del porcentaje salarial recae en el Ejecutivo Municipal, quien debe efectuar dicho cálculo con base a la disponibilidad presupuestal y en los lineamientos legales. Concluido lo anterior, el presidente consulta si algún concejal desea hacer alguna intervención adicional. Al no haber más solicitudes de intervenciones, agradece a los honorables concejales y da por finalizado el debate sobre el proyecto de acuerdo 010 de 2025. Seguidamente informa que la ponencia es positiva y viable, por lo cual se procede a someter a votación el proyecto de acuerdo, lo cual solicita a la secretaria el llamado a lista correspondiente. La secretaria procede a llamar a lista e informa que ha sido aprobado por 4 bancadas para un total de 4 votos. Quinto, cierra así las cosas, se termina esta comisión, siendo las 6:12 de la tarde. En constancia firman Rubier Fernández, presidente; Rafael Antonio, concejal ponente; Sandro Piraboguén, concejal; Onassis Moreno, concejal; Manuela Garzón, secretaria general. Presidente, le informo que solo hubo un acta de comisión. Gracias, señorita secretaria. Continuamos, concejal Rafael. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, compañeros y comunidad gachancipeña, me dispongo a leer el proyecto de acuerdo que me fue asignado como ponente, por el cual se establece la escala salarial de los empleados públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. Marco constitucional y legal. Para fijar la escala salarial se tienen en cuenta 3 aspectos importantes, a saber: primero, la competencia para fijar la escala salarial; segundo, el principio de movilidad del salario; y tercero, los límites fijados por el Gobierno Nacional para el año 2024. El artículo 150, numeral 19, literales E y F de la Constitución Política radicó la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y las prestaciones sociales mínimas para los empleados oficiales al Congreso, quien es función de esa facultad debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para, entre otras materias, fijar el régimen salarial de los empleados públicos. Así es, se expidió la Ley Cuarta de 1992, que consagró en el artículo 12 la facultad en sede del Gobierno Nacional de señalar los topes máximos salariales a los que deben acogerse las autoridades territoriales competentes para fijar los salarios. Los municipios, por su parte, se rigen por el artículo 313-6 y 315-7 y piden que fija los consejos municipales la competencia para determinar las escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos y al alcalde fijar los
emolumentos de la Administración Central con arreglo a los acuerdos expedidos por el respectivo Consejo. Respecto a esta materia, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999 explica claramente la competencia compartida entre las anteriores autoridades, al decir, existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Sobre la movilidad del salario es reiterada la jurisprudencia en ese sentido. La sentencia C-815 de 1999 dice lo siguiente: el elemento remuneratorio es esencial para que se configuren esas condiciones dignas y justas en medio de las cuales debe el trabajador prestar sus servicios, y la Corte considera que ellas no se tienen cuando la remuneración no corresponde al mínimo vital o cuando se trata de una retribución que permanece estática, pues la Constitución exige que sea móvil ni tampoco cuando el incremento se revela desproporcionado en relación con la cantidad y la calidad del trabajo, con las circunstancias sociales y económicas en medio de las cuales se desenvuelve el trabajador. Así las cosas, vulneraría la Constitución una disposición legal que obliga al gobierno a plasmar los aumentos periódicos del salario mínimo sobre la única base de inflación calculada, prevista o programada para el siguiente año, con olvido de la inflación real que ha tenido lugar en el año precedente y que efectivamente ha afectado los ingresos de los trabajadores. Otra sentencia sobre el derecho a la movilidad del salario, sentencia T-102 de 1995 MP, Alejandro Martínez Caballero, sentencia T-276 de 1997 MP, José Gregorio Hernández, sentencia C-1064 de 2001 MP, Manuel José Cepeda Espinosa, sentencias 1473 del 2000 MP, Antonio Barrera Carbonell y C931 del 2004 MP, Marco Gerardo Monroy Cabra, T020 y 345 del 2007, 15, sentencia T012 de 2007, magistrado ponente Rodrigo Escobar Sierra. De otra parte, la Corte Constitucional ha precisado que la condición de la movilidad del salario no es predicable exclusivamente del salario mínimo, sino que cobija toda clase de remuneración en el entendido de que ésta constituye la garantía para el trabajador del mantenimiento del poder adquisitivo de su salario. Es por ello que la falta de incremento del salario de los trabajadores atenta directamente contra el principio constitucional, tornándose idónea la acción de tutela para conocer de los casos que lo comprometen. El derecho de los trabajadores a que su remuneración sea incrementada anualmente se desprende directamente de la Constitución y es de aplicación inmediata, sin que se requiera de desarrollo legal, contractual o convencional. Respecto a los límites máximos fijados en la Ley 4 de 1992, faculta al Gobierno para que mediante decreto establezca los límites máximos. Es de anotar que para el año 2025, en virtud a lo expuesto, se fijó los límites máximos por el Gobierno Nacional a través del decreto 0620 de junio 3 del 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos en las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. En el artículo 7 fijó límite máximo para empleados públicos del nivel territorial así. Artículo 7. El límite máximo de la consignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2025 quedando determinado así. El nivel jerárquico del sistema general y un límite máximo de asignación básica mensual. Pues cada uno, compañeros, en el proyecto tenemos un cuadrito ahí donde podemos evidenciar. La máxima norma señaló en el artículo 8 que ningún empleado público de las entidades territoriales podrá
percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7 del presente decreto. El presente acuerdo está dentro de los topes establecidos por la Ley 617 del 2000, el Decreto 111 de 1996 y demás normas que reglamentan o adicionan la materia y en especial con el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Gachancipá. Conveniencia del proyecto de acuerdo. Una de las garantías laborales más importantes en la retribución por los servicios prestados, razón por la cual se hace necesario que él mismo se provea conforme a los principios de movilidad como una condición del mantenimiento del poder adquisitivo de su salario, para evitar que estos sufran una pérdida progresiva del poder adquisitivo de la moneda y consecuentemente una disminución real de sus ingresos. Con base en este criterio se estableció la escala respetando los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional, quien cada año expide el decreto respectivamente, el cual se fija los límites salariales. En cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 313, numeral sexto, en la concordancia de la Ley Cuarta de 1992 y el decreto 0620 de junio 3 de 2025, presentamos a consideración de la honorable corporación la escala que a continuación se señala. Aparece un cuadrito con el nivel, el código, el grado, la denominación, pues donde la denominación pues es como el cargo a que se denomina, llámese secretario de despacho o jefe de oficina, un desde, es decir, un piso y un hasta, un máximo, y el límite del decreto 620 del 2025. El propósito de la Administración Municipal de Gachancipá al proponer esta escala salarial es mejorar las condiciones laborales de sus servidores, porque esto conlleva al mejoramiento de las condiciones económicas de ellos y sus familias, asegurando un orden justo, inspirado en el Estado Social de Derecho, que tienen la justicia en las relaciones laborales como un principio fundamental del Estado. Así las cosas, se hace necesario establecer una escala salarial que guarde equivalencia entre sus entidades y que corresponda a la categoría que actualmente ostenta el municipio. Derecho a la igualdad, igual trabajo, igual salario. Sentencia T018 del 99. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la igualdad no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones y una justicia y que justifica un trato diferente solo cuando se encuentran bajo distintas condiciones. Con base en este derecho fundamental contenido en la Carta Política es que se ha desarrollado el principio de a trabajo igual, salario igual. No se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores que, cumpliendo con una misma labor o con mayor responsabilidad, sean objeto de una remuneración diferente, negrilla y subraya fuera del texto. Sentencia SU 519 del 15 de octubre de 1997, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que todo trabajador tiene derecho de nivel constitucional a que se lo remunere, pues si el pago de sus servicios hace parte del derecho fundamental al trabajo, es precisamente en razón de que es la remuneración la causa o el motivo desde el punto de vista de quien se emplea para establecer la vinculación laboral. Ahora bien, esa remuneración no puede ser simplemente simbólica, ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, el grado de responsabilidad, experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo y a los fines que interesan al patrono, negrilla y subraya fuera del texto. Como la Corte lo ha manifestado, no se trata de instituir una equiparación o igualación matemática y ciega que disponga exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre las situaciones jurídicas objeto de consideración. Estas, por el contrario, según su magnitud y características, ameritan distinciones y grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las circunstancias específicas sin que por el solo hecho de tal diversidad se vulnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos constitucionales. Pero claro está, toda institución entre las personas para no afectar la igualdad debe estar clara y ciertamente fundada en razones que justifiquen el trato distinto. Ellas no procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las reglas o a aplicarlas, sino de elementos objetivos amanados cabalmente de las circunstancias distintas que de suyo reclaman también trato adecuado a cada una
hace parte del presente proyecto de acuerdo la certificación expedida por el secretario de Hacienda Municipal, en la cual consta que existen disponibilidad para atender los gastos que demande el presente acuerdo. Agradezco el trámite, proyecto Alfonso López, alcalde municipal, Pedro Patiño, secretario de Hacienda. Considerando que el decreto ley 785 del 2005, expedido por el Gobierno Nacional, estableció el sistema de nomenclatura y clasificación y las funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 del 2004, que el sistema salarial de la alcaldía municipal debe adecuarse al ordenamiento legal vigente, aplicando criterios técnicos que propendan a una remuneración justa, equitativa y adecuada a los niveles de empleo, la responsabilidad, complejidad, requisitos y funciones de los cargos, guardando coherencia con la estructura orgánica de la administración municipal, y para tal efecto se hace necesario que el municipio de Gachonzipá fije la escala salarial de los empleados públicos, ajustando los grados a la misma, que corresponde al Consejo Municipal según lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, entre otras funciones, la competencia de fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Para el ejercicio de esta atribución, el Consejo Municipal debe tener en cuenta las disposiciones que en desarrollo de la Ley Cuarta de 1992 se expidió el Gobierno Nacional en materia salarial para los servidores públicos del orden territorial, que el decreto 0620 de junio 3 del 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En el artículo 7 fijó límite máximo para empleados públicos del nivel territorial, norma sobre la cual se fija la presente escala salarial. El mérito de lo expuesto acuerda. Artículo primero. Fíjese la primera escala, la siguiente escala salarial para los distintos niveles de empleos públicos que conforman la planta de cargos establecida para desarrollar las funciones de las dependencias del sector central de la Administración Municipal de Gachonzipá, Cundinamarca, así. Pues nuevamente aparece el cuadrito donde aparece el nivel, el código, el grado, la denominación, desde y hasta. Pues de acuerdo al límite del decreto 0620 del 2025. Parágrafo 1. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera columna fija el nivel jerárquico correspondiente a las diferentes dominaciones de empleos. La segunda y subsiguientes columnas establecen los códigos, grados, denominación y la escala de asignaciones mensuales, dentro de los cuales el alcalde municipal debe asignar la remuneración básica de cada empleado, teniendo como base la disponibilidad presupuestal y la categoría del municipio. Parágrafo 2. Las asignaciones mensuales señaladas en el presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. Las asignaciones básicas establecidas en este artículo se incrementan anualmente con base en los lineamientos, procedimientos y porcentajes que establezca el Gobierno Nacional. En todo caso, la asignación básica mensual de los servidores públicos de la Administración Municipal no podrá ser superior a la establecida por el Gobierno Nacional para cada uno de los niveles jerárquicos. Parágrafo 3. Ningún empleado a quien aplique el presente acuerdo tendrá una asignación básica mensual inferior a la correspondiente al grado cuarto de la escala del nivel asistencial. Parágrafo 4. En todo caso, se respetarán los derechos salariales adquiridos por los empleados públicos de la entidad territorial. Artículo 2. Hágase extensiva la escala salarial aprobada mediante este acuerdo a todos los órganos que conforman la administración municipal, tales como personería, consejo y demás entidades que gozan de autonomía e independencia administrativa y fiscal. Artículo 3. Corresponde a cada entidad de la administración pública municipal analizar viabilidad administrativa y financiera para ajustar los emolumentos salariales de sus empleados acorde con la escala salarial propuesta y dictar por acto administrativo los nuevos salarios si a ellos hubiese lugar. Artículo 4. Retroactividad. Los valores determinados en los artículos anteriores cobrarán vigencia o se harán pagaderos con retroactividad al 1 de enero del 2025. Artículo 5. Vigencia y derogatorias al presente acuerdo rige a partir de su sanción, publicados y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2025 y deroga las demás disposiciones que se le sean contrarias. Atentamente, Alfonso López Sánchez, alcalde municipal, elaboró Pedro Patiño Correa.
El suscrito es la certificación de impacto fiscal. Dice: el suscrito secretario de Hacienda del municipio de Gachazipá, Cundinamarca, certifica que mediante el acuerdo número 016 de noviembre 21 del 2023, el Consejo Municipal expidió el presupuesto general de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Que por iniciativa del Ejecutivo se presentó al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo denominado por el cual se establece la escala salarial de los empleados públicos del municipio de Gachazipá y se dictan otras disposiciones, que tiene como objetivo fijar la escala salarial para los distintos niveles de empleo públicos que conforman la plata global establecida para desarrollar las funciones de las dependencias del sector central de la Administración Municipal de Gachazipá, Cundinamarca. Que la escala salarial propuesta se hace extensiva a todos los órganos que conforman la administración municipal, tales como personería, consejo y demás entidades que gozan autonomía e independencia administrativa y fiscal. Que respecto a esta materia, la Corte Constitucional en sentencia C510 de 1999 explica claramente las competencias compartidas entre las anteriores autoridades, al decir: existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales a quienes correspondan determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional. Que el proyecto de acuerdo no tiene afectación presupuestal, por ende no causa impacto fiscal por tener como fin establecer la escala salarial de los empleados del municipio. Se expide a los 5 días del mes de junio del 2025. Atentamente, Pedro Patiño, secretario. El proyecto de acuerdo, y este es nuestro concepto jurídico señor. ¿No? El análisis comenzó por sí, un pedacito ahí. Análisis de conveniencia y oportunidad. Con base en los parámetros normativos antes descritos, la habilidad del proyecto de acuerdo por el cual se establece la escala salarial de los empleados públicos del municipio de Gachazipá y se dictan otras disposiciones depende directamente de su estricta conformidad con el Decreto Nacional 620 del 2025. En consecuencia, se verifica que, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el año 2025 la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, el cual se acordó, entre otros aspectos, que para el año 2025 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2024 certificado por el DANE, más 1.8%, el cual debe regir a partir del 1 de enero del presente año. Considerando que el incremento porcentual del IPC total del 2024 certificado por el DANE fue de 5.2%, el decreto 0620 del 2025 contempló que los salarios y prestaciones establecidas se ajustarán en 7% para el año 2025, de manera retroactiva a partir del 1 de enero. En concordancia, de acuerdo con lo anterior, manifiesta la administración que estructuró las escalas de asignación salarial, para lo cual se allega por parte de la Secretaría de Hacienda certificación del 5 de junio del 2025, por medio de la cual expone que, por iniciativa del Ejecutivo, se presentó al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que tiene como objetivo fijar la escala salarial para los distintos niveles de empleo público que conforman la planta global establecida para desarrollar las funciones de las dependencias del sector central de la Administración Municipal de Gachazipá, Cundinamarca, que a su vez se pretende se haga extensiva a todos los órganos que conforman la administración municipal, tales como personería, consejos y demás entidades que gozan autonomía e independencia administrativa y fiscal. Para el efecto, argumenta que el proyecto de acuerdo no tiene afectación presupuestal, por ende no causa impacto fiscal, por cuanto tiene como fin establecer la escala salarial de los empleados del municipio. Pues habiendo ya leído el proyecto de acuerdo, el concepto jurídico, pues ya quedamos pues, bueno, yo quería comentarles que en comisión de presupuesto pues se hizo un trabajo pues juicioso,
desde el punto de vista, pues tuvimos en cuenta a la Secretaría de Hacienda, al doctor Pedro Patiño, con algunas dudas que teníamos, pero pues es claro para todos que este proyecto pues lo que pretende es obviamente fijar una escala salarial donde pues nos presentan un mínimo y pues un máximo, que de acuerdo al decreto 0620 del 2025 pues nos indica que pues no podemos estar por debajo ni por encima del límite máximo. Donde también debemos tener en cuenta que debe haber un retroactivo desde el 1 de enero del 2025 pues hasta el momento en que se dicte pues o se apruebe este decreto. Entonces yo creo, compañeros, que pues quedamos en manos del doctor Pedro Patiño. Si algunos de ustedes a bien tiene hacer alguna pregunta, o los mismos compañeros de la comisión, si tienen alguna duda que de pronto se nos haya quedado en comisión y la podamos aprovechar en este momento, aprovechando la presencia del doctor Pedro Patiño. Entonces, antes de dar de finalizar mi ponencia, presidente, entonces quisiera pues si los compañeros quieren preguntar algo al doctor Pedro Patiño, o si el doctor Pedro Patiño nos quiere agregar o anexar algo al proyecto. Tiene el uso de la palabra y una bienvenida nuevamente al doctor Pedro Patiño. Muchas gracias, un saludo cordial a la mesa directiva, a los honorables concejales que están en este momento en el recinto, pues la totalidad prácticamente. Un saludo a la señorita secretaria, a la señorita de prensa y medios, a la comunidad que nos escucha también por este importante medio de comunicación. Pues nos convoca acá hoy el proyecto de acuerdo número 010, presentado por la Administración Municipal, cuyo objeto es establecer las escalas salariales. Esto no es capricho, corresponde primero, a la competencia que tiene el Consejo como tal, según el artículo 150 de la Constitución, de fijar la escala como tal. Segundo, el acuerdo 09 que presentaron el año pasado y que hace alusión a las escalas salariales es inaplicable para este año, porque el año pasado se presentó un hierro, y es que no aprobaron una escala, sino aprobaron las asignaciones salariales de los empleados. Entonces, está rígida y en ese orden de ideas no se podría aplicar ya para este año, de tal manera que se requiere la presentación de una nueva escala. También es importante tener en cuenta, como lo ha dicho la Corte, la movilidad del salario. No podemos tener un salario rígido porque la economía es totalmente cambiante año a año. El comportamiento macroeconómico varía, de ahí que el IPC todos los años varía y de hecho la remuneración muchas veces queda por debajo de lo que realmente crece la demanda de los productos. Un aumento de un 5% y resulta que la canasta familiar puede estar subiendo alrededor de un 10%. Entonces siempre se va presentando un desbalance con respecto a los salarios y por eso se requiere una escala móvil como la que nosotros estamos presentando. También queremos con esto promover obviamente una equidad salarial justa, que igual salario, igual trabajo, dependiendo de los grados. La importancia de garantizar obviamente una remuneración equitativa y justa para todos los trabajadores de la administración, no solamente la alcaldía, sino el consejo, la personería. Queremos una escala totalmente razonable, ajustada. El piso que nosotros estamos presentando en este proyecto de acuerdo son las asignaciones salariales actuales y presentamos una escala que va hasta con una diferencia de un 50%. No quiere decir que el salario vaya a subir un 50%. ¿Qué estamos nosotros pretendiendo con esta escala? Que sea un proyecto que al menos surta efectos durante las 3 vigencias, 2026, 25, 26 y 27. Sin embargo, teniendo en cuenta los incrementos en los cuales se puede jugar, esta escala puede pasar de esta administración
a la nueva administración, puede ser al menos el primer año, entonces tiene una movilidad bastante amplia, por lo menos de 3 o 4 años, sin que haya que necesario presentar otro proyecto de acuerdo. Digo 50% porque fue lo que se calculó. Sin embargo, dentro de la escala, dentro de la base que está en este momento propuesta, ya los ordenadores del gasto, en este orden de ideas, la presidenta de aquí del Honorable Consejo, la personera y el señor alcalde, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, podrán analizar el incremento de los trabajadores de cada dependencia. Nosotros nos reunimos, me reuní con los 2 concejales, analizamos los temas y la verdad la escala está bastante ajustada. Todos, excepto la inspección de policía, están con una diferencia del piso al techo propuesto en un 50%, la inspección de policía en un 30%, porque el límite máximo que estableció el gobierno nacional este año, según el decreto 620, escasitamente da al tope establecido, entonces es un 30%. Es una escala, como les digo, justa, en la cual ya si es un peso, lo que autorizan los ordenadores, debe estar dentro de la escala. Igualmente observamos que la escala dista o se encuentra muy lejos realmente de los techos establecidos por el gobierno nacional. Un ejemplo, del nivel directivo, el decreto dice que puede ir hasta 21.623.000 pesos. Nosotros lo proponemos hasta 7.339.000 pesos. ¿Por qué? Primero, porque nadie puede ganar más que el alcalde. Segundo, porque hay que ser coherente con las finanzas del municipio, hay que ser responsable con las finanzas y no es simplemente subir unos salarios o establecer una escala a unos topes máximos cuando de pronto el municipio no lo aguanta. Ya para municipios de tercera o tercera, segunda categoría, obviamente por sus ingresos pueden jugar con el tema de la escala. Concejales, esa es la introducción y el saludo para empezar a debatir este importante proyecto, de tal manera que se pueda ya en el mes de julio determinar por decreto los aumentos o por resolución y liquidar el retroactivo al 1 de enero. Muchas gracias. A usted, doctor Pedro, por su intervención. ¿Algún compañero de la comisión desea aportar algo más al proyecto? No. Entonces, concejal Rafael, ¿su merced termina su ponencia? Muchas gracias, presidenta. Siendo así, ya con la explicación del doctor Pedro Patiño, con respecto a la escala salarial, en el mínimo y en el techo, en el mínimo y en el máximo, pues mi ponencia es positiva para dicho proyecto. Termino mi ponencia ahí, presidenta. Bueno, concejal Rafael, en este momento abrimos debate del proyecto por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachanzipa y se dictan otras disposiciones. Concejal Augusto tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros concejales, muy buenas tardes. Para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, un saludo especial. De la misma manera saludamos al doctor Pedro Patiño, secretario de Hacienda. Gracias por hacer presencia en la corporación. A nuestro equipo de trabajo, un saludo especial. Como miembro de la comisión segunda, donde se ha debatido este proyecto, pues en algún momento expresé que quería que hubiese la posibilidad de realizar un comparativo con respecto a la escala que se viene manejando. Entonces, pues yo solicito de una manera formal que pues la Secretaría de Hacienda nos allegue un comparativo o más que el comparativo, que nos envíe el documento de la escala como se ha venido manejando para poder revisar los niveles, los códigos, los grados y las denominaciones.
Entonces, elevo esta proposición, señora presidenta, para que por favor sea tenida en cuenta por la plenaria. Muchas gracias. A usted, concejal Augusto. Entonces, su proposición quedaría elevar un comparativo, solicitar un cuadro comparativo. La proposición es la siguiente: solicitar a la Secretaría de Hacienda nos allegue a la corporación la escala salarial o como se está manejando desde el año anterior, con el propósito de nosotros poder aquí realizar un comparativo con respecto al proyecto que estamos estudiando, especialmente en los niveles, los códigos, los grados y las denominaciones. Sabemos que las demás casillas que están mencionadas allí, que es de los salarios, con sus pisos y sus techos, y el límite establecido en el decreto 620 del año 2025, pues esos no tienen ninguna objeción, pero sí quisiera que pudiéramos realizar este comparativo. Entonces es hacer esa solicitud a la Secretaría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Augusto. Concejal Carlos Garzón tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo a todos los concejales, concejalas y a todo el equipo del consejo. Bueno, lo que estamos haciendo hoy, ya que pues, obviamente todo este debate lo ve mucha gente, es establecer unas escalas, ¿sí? Nosotros no establecemos directamente los salarios de los funcionarios, ¿sí? Como os dijo anteriormente, sino que pues se establecen como unos mínimos y unos máximos para que la administración central, es decir, la alcaldía, pues pueda determinar cuáles son los salarios de acuerdo a lo que decía el secretario, pues de acuerdo a las finanzas del municipio y demás. A mí me surge es una inquietud, pues no recuerdo el artículo del proyecto, pero pues se habla de la retroactividad del acuerdo, ¿sí? Para la gente que nos escucha y demás, pues la retroactividad significa que los efectos que va a tener, digamos, que este proyecto, pues tiene efecto para los meses anteriores, desde el 1 de enero de este año, fue, ¿no? Según lo que digo. Desde enero de 2025. Eso que supone que se tendrán que, digamos, que retribuir, como entregarle, pues, el dinero que no se hizo en su momento, de pronto la actualización de las escalas, a los servidores públicos de la administración municipal. Ahí pueden surgir varias preguntas. La primera es, si ya pues Secretaría de Hacienda analizó, pues obviamente hay un certificado de impacto fiscal que dice que pues es viable, ¿sí? Pero pues a mí me interesaría también conocer cuál es el costo de ese retroactivo para la administración, de acuerdo a los porcentajes que vaya, digamos, a cambiar. ¿Por qué? Porque listo, acá nosotros establecemos la escala, ¿sí? Pero pues la administración yo creo que ya debe tener un panorama en cuanto a determinar, digamos, los salarios de la administración, ¿sí? No sé si ya está esa decisión, si ya lo tienen visualizado, pero pues eso significa en pesos una cifra exacta, ¿sí? A mí me gustaría conocer eso, si efectivamente, digamos, ya están, o sea, los rubros dan para el retroactivo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta ese retroactivo? Porque claro, yo sí, pues obviamente estos ajustes pues son necesarios, digamos que todo esto, las sentencias que se citan y todo hablan de la justicia para la remuneración de los empleados públicos, servidores públicos, y entonces eso pues implica el hecho de que pues miremos si es viable o no. De pronto usted ya lo conoce, pero nosotros pues más allá de su manifestación de que es viable, pues no sabemos cuánto cuesta, digamos, ese retroactivo, si ya está, si en el rubro, digamos, que es donde se manejan los pagos de funcionamiento y demás, pues hay esos recursos. Ahorita eso también puede chocar, digamos, que en la manera en que va a funcionar, por ejemplo, la remuneración hasta los mismos concejales, ¿sí? Porque pues nos dimos cuenta de que ya ahorita se aprobó una ley diferente. Bueno, todas esas cuestiones deberán evaluarse, ¿no? Solo conocer, digamos, eso por ese lado. El otro tema es que no sé desde cuándo quedó el decreto de
de categorización quinta, eso quedó desde el 1 de enero también. Quedó desde el 1 de enero. Listo, entonces pues también tocaría mirar, digamos, la postura de pronto jurídicamente si es también viable esas nivelaciones así, pues por el hecho de que hubo cambio de categoría. Supongo que los pagos que se hicieron fue con base a otra categoría. No lo sabemos, sería bueno conocerlo. Una postura de pronto jurídica más allá, digamos, de lo que está aquí para conocer ese tema. De pronto ya lo responderá el doctor Pedro, también de pronto si hay otro, el asesor también si lo tiene, no sé, pues quien tenga, digamos, que esas respuestas a esas inquietudes que nos las pueda presentar. Por otro lado, pues creo que no hay nada más que decir por el momento. Bueno, concejal Carlos, tiene el uso de la palabra la concejal Sonia. Muchas gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a toda la comunidad que nos escucha en la tarde de hoy en esta sesión, a todos mis compañeros concejales y a nuestro equipo de trabajo. Muy buenas tardes. Al doctor Pedro, representante de la Administración Municipal, secretario de Hacienda del municipio que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo también quiero dar una claridad. Y es que pues a veces dicen que por qué hasta ahora se le está haciendo como mención o el aumento salarial a toda la planta de personal administrativa, y eso obedece solamente a una razón concreta, y es que se debe esperar a que la Presidencia de la República expida un decreto nacional en donde regula precisamente lo que nos reúne hoy en esta sesión, y es que podamos determinar hoy los techos y los pisos, el mínimo y el máximo, o ese rango donde deben estar la asignación salarial de cada uno de los funcionarios. Entonces, como lo explicaba el doctor Pedro, pues eso ya lo determinará la administración municipal, personería, presidencia de consejo, el alcalde. Y pues yo creo que la asignación, pues la asignación que se les va a dar a los funcionarios, pues este es un trabajo que realmente, vuelvo y lo reitero, como yo decía ayer, de mucha responsabilidad. La administración municipal es de gran responsabilidad para todos los funcionarios, para su mandatario y para todas las dependencias, las secretarías y todas las personas que trabajan allí. Estoy segura pues que se hará una muy buena asignación, un muy buen incremento, que no se salga pues de los topes que nos entrega este decreto nacional. Entonces era como para dar esa claridad, y pues me parece muy acertado la solicitud que hace el concejal Augusto de poder conocer ese comparativo, más como por poder dar una explicación clara a toda la ciudadanía que acá no estamos haciendo como unos movimientos a capricho, sino que tengamos como una explicación lógica de por qué se están haciendo pues esos incrementos. Entonces era sobre todo para dar esa claridad, presidenta. Muchas gracias. A usted, concejal Sonia, el concejal Rubier tiene el uso de la palabra, perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a la comunidad gachancipeña, compañeras y compañeros concejales, al equipo de trabajo que nos ayuda aquí en la corporación, al doctor Pedro por coayudar aquí a la ponencia, al honorable concejal Rafael Prieto, pues por ese juicioso estudio que le dio a este tan importante proyecto. Más sin embargo, pues sí quería apoyar también la solicitud que hace el señor concejal Augusto Sarmiento, teniendo en cuenta pues que es nuestro deber hacer un estudio muy minucioso y responsable aquí a todos los proyectos de acuerdo que nos llega aquí a la corporación, y para que haya una mejor claridad. Entonces pues ya que está aquí el doctor Pedro, pues quizás de pronto nos pueda dar aclarar algunas dudas que tengan aquí los señores concejales, y más sin embargo pues sí creería yo que es importante tener el documento para hacer el comparativo y podamos nosotros aprobar este importante proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejal Rubier, ¿algún otro compañero que...? Doctor Pedro tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, no sé si yo en este momento le puedo dar respuesta al concejal Augusto cuando habla de un comparativo.
o me gustaría que me aclarara un comparativo de qué, ¿cierto? Pero le voy a explicar, a ver si de pronto lo podemos discernir de la siguiente manera. La escala aprobada mediante Acuerdo 09 del 2024, que como les dije anteriormente tiene un hierro porque presentó fue asignaciones básicas más no una escala, estableció lo siguiente. Para el nivel directivo, código 20 grado 1, secretario de despacho, 4.893.229 pesos. Para el nivel directivo grado 20, código 20 grado 2, secretario de despacho, 5.487.335. Para el nivel directivo, código 6 grado 1, jefe de oficina, 4.893.229 pesos. El nivel asesor no tuvo porque no lo tiene. Para el nivel profesional, código 202 grado 2, comisario de familia, 4.383.514 pesos. Para el nivel profesional 215 grado 1, almacenista general, 3.850.412 pesos. Para el nivel profesional, código 219 grado 1, profesional universitario, 3.580.412 pesos. Para el nivel técnico, código 303, grado 2, denominación inspector de policía, asignó 3.299.201. Nivel técnico, código 314, grado 1, técnico operativo, 2.854.384 pesos. Técnico, código 367, grado 1, técnico administrativo, 2.854.384 pesos. Nivel asistencial, código 407, grado 3, denominación auxiliar administrativo, 2.585.851 pesos. Nivel asistencial, código 438, grado 3, secretaria ejecutiva, 2.585.851. Nivel asistencial, código 440, grado 3, secretario, 2.585.851. Nivel asistencial, código 470, grado 2, auxiliar de servicios generales, 1.834.962 pesos. Nivel asistencial, grado 487, grado 4, denominación operario, 2.854.384. Y nivel asistencial, código 480, grado 3, conductor, 2.585.851. Esa, concejal, es la escala vigente, ¿sí? Llamémosla escala, porque pues fue aprobada como escala a pesar de que lo que hizo fue la asignación salarial. Entonces, compararla con la actual, concejal Augusto, no sé si es colocarle unos porcentajes, ¿cierto?, para jugarlo, o, sí, porque pues es la misma apreciación que hace el concejal Rubier. No sé, concejal, si me pudiera explicar un poquito más cuál es la proposición o qué se pretende para poderles de pronto hacer el trabajo que necesitan, ¿cierto? O darle claridad de una vez. Concejal Augusto tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Pues agradezco al señor secretario la explicación que nos ha manifestado, pero como lo dije en el momento, el tema monetario no es la duda. El tema está en los niveles, en los códigos, en los grados y en las denominaciones. Es para poder comparar lo actual o lo anterior con el proyecto. Muchas gracias. Bueno. Gracias, concejal. No, se puede dar por escrito, pero pues yo quiero darles la mayor claridad en este posible. Los códigos, los niveles, los códigos y los grados y la denominación no han cambiado, concejal, ¿sí? Ni cambiarán mientras no se presente un proyecto de reestructuración administrativa. ¿Sí? O sea, lo que había en la asignación salarial el año pasado corresponde a esos niveles, a esos códigos, a esos grados y a esa denominación que es lo de la planta aprobada por el Consejo. Entonces,
esas 1, 2, 3, 4 columnas de la propuesta no se han modificado. Lo que les trae es que les estoy diciendo desde A hasta B para el mismo grado, para el mismo código o para la misma denominación. O sea, pero obviamente si no queda claro, yo pues mañana pues, sobre el mediodía les estaré radicando, pero en sí va a ser lo mismo, el mismo nivel, el mismo código, el mismo grado y la misma denominación con la escala anterior, y luego vendrá una nueva columna con el mismo código, el mismo grado, la misma denominación y con la escala propuesta. ¿Sí, concejal? Si usted lo considera, pues obviamente es una proposición, ya la Presidente lo someterá a votación en su momento, pero voy a continuar. Presidente, ¿sí? Sí, doctor Pedro, bueno, pues en vista de que es que pues hay que dejar las cosas, digamos, dar claridad en eso, precisamente por eso pues el concejal tuvo duda y creo que la corporación algunos tienen duda, y es que pues como dar claridad de que eso no se va a mover, de que esa se va a mantener hasta presentar una nueva estructura, digamos la explicación que su merced nos da como que quede dentro del proyecto, ¿sí? Que quede para que a futuro pues uno lo revisa y dice que eso no tiene modificación. Adicional, el concejal Carlos también decía algo del presupuesto, de cómo quedarían más o menos o cuál es la asignación que se estima dar, pues a estas alturas ya él decía que se debe tener un aproximado, si no una decisión ya en firme, pues que también mañana podamos tener como esa información, o si no sé si su merced ya la tenga. Por ahora, Presidenta, le solicito que pues de pronto usted hacia bien tiene que sometamos a votación la solicitud que hace el concejal Augusto Sarmiento, y que se incluya la que hace el concejal en una sola. Y la solicitud que hizo el concejal Carlos Garzón para que ese insumo pues no sea allegado lo más pronto posible. Concejal Augusto, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Observo que el concejal Carlos Garzón dice que se envíe un solo documento, o sea, elevar una sola proposición. Acepto la sugerencia que él realiza de que todo quede en una sola proposición. Gracias. A usted, concejal Augusto. Concejal Carlos. O sea, a mí me interesa que quede en la respuesta por escrito el costo que tiene la retroactividad de esos 6 meses, ¿sí? Y de pronto pues que en esa respuesta también pues lo ilustren, que quede ahí en el mismo documento para que eso quede también los soportes del acuerdo, pues los rubros de donde pues va a salir ese retroactivo, ¿sí? Y pues lo otro es que si ya tienen, digamos que en las escalas pues se establecen unos topes, entonces de pronto si la administración pues tiene la intención de pronto hacerlo en los topes máximos o un poquito menos o demás, si ya tienen su aproximación, pues para determinar o conocer nosotros pues de qué manera se van a realizar esos retroactivos, que hace pues parte también de la responsabilidad que tenemos nosotros con las finanzas del municipio. Muchas gracias. A usted, concejal Carlos, entonces sometemos a votación la proposición hecha por los concejales. Yo tengo una observación primero. Con doctor Pedro. Hay una situación particular y es que, o sea, yo no les podría decir cuánto es el costo del retroactivo, porque no lo determina la Secretaría de Hacienda, lo determina obviamente la persona que maneja la nómina, o sea, la Secretaría General, ¿sí? Y el retroactivo implica las liquidaciones de vacaciones de la prima que se pagó ahorita en junio, o sea, todos los emolumentos salariales se van a modificar de acuerdo al incremento. Pero sí tengo una duda muy grande, y es que, de una vez con el concejal Carlos, el alcalde tiene la última palabra respecto al porcentaje del aumento para los funcionarios, ¿sí? Él no ha tomado una decisión de fondo, pero bueno, podemos hacer unos cálculos con unas proyecciones estimadas de pronto de unos porcentajes, inclusive yo tengo acá unos cálculos basados en
4 posibles porcentajes. Si lo permiten, pues lo puedo hacer. Pero mañana le doy respuesta por escrito. Sometemos a votación, compañeros. Manuela, ¿nos colaboras, por favor? Partido Cambio Radical. Aprueba. Agrupación Política en Marcha. Aprueba. Partido Demócrata Colombiano. Aprueba. Partido Liberal Colombiano. Aprueba. Partido Pacto Histórico. Aprueba. Partido Ecologista Colombiano. Aprueba. Partido Todos Somos Colombia. Aprueba. Presidenta, le informo que la proposición ha sido aprobada por 7 bancadas, 11 votos. Gracias, señorita secretaria. Bueno, compañeros, ya viendo que nos hace falta pues un insumo para darle votación al proyecto, sugiero que esperemos al día de mañana que de la Secretaría de Hacienda nos hagan llegar esta información para poder darle continuidad al proyecto de acuerdo por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos del municipio de Gachancipá y se dictan otras disposiciones. Continuamos con el orden del día. Presidenta, le informo que no hay más orden del día. He dicho.